Bueno, hay un tema que está dando vueltas ahí en la estratosfera, que es el tema de responsive. Hay muchos interesados con el tema, es un tema apasionante, no es difícil, pero se puede hacer como siempre sucede, se puede hacer de muchas maneras diferentes. Por supuesto, yo no me conozco todas las maneras, tampoco soy un especialista en responsive, ¿sí? Simplemente les voy a dar al menos lo que yo entendí de responsive y cómo lo interpreto yo, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad, qué significa responsive o qué significa que una página web sea responsive, ¿sí? ¿Alguien tiene esa definición y la quiere comentar? ¿Qué significa que una página web sea responsive? Bueno, no se preocupen. Que responde y se ajuste al tamaño del dispositivo que está pidiendo la página, ¿no? Sí, es una buena definición. Eh, el contenido de la página se ajusta al dispositivo que lo esté, utilizando. Hoy en día, ¿esto cómo surgió? Hasta hace 10 años eran computadoras y se terminó. 10, 15 años. Después aparecieron computadoras, tablets, teléfonos de varios tamaños. O sea, la diversidad de pantallas cambió muchísimo en tamaño, en calidad, en un montón de cuestiones. Eso hizo que las páginas web no se viesen igual en esos dispositivos. No es lo mismo ver una página web en un monitor de una determinada cantidad de pulgadas que en un 17 pulgadas, por ejemplo, que en un teléfono. ¿Sí? Entonces, la primera idea que se te puede ocurrir es que nosotros cuando hablamos hablamos de maquetación, ¿se acuerdan que yo les había comentado que era importante utilizar los valores de los, por ejemplo, ahora vamos a ver esto, ¿sí? Que los tamaños sean en porcentaje. Fíjate, si yo te pongo un 100% acá, esto es un div que tengo acá abajo, peladito, ¿sí? Que les diga acá un formato. Y vamos a darle un color para que se vea. Así me van entendiendo la idea. Background. Back. Color yellow. ¿Sí? Yo ahí defino que esto ocupe el 100% de qué? Del body. Y el body, que sería como su div papá, el papá de todos los divs, ¿sí? Viene a ser, como ya habíamos visto siempre, el tamaño del navegador, de lo que muestra el navegador, ¿sí? Es decir, si yo esto me fijo acá, hago así F5, no lo guardé, F5, ahí está. ¿Ves? Esto ocupa todo el tamaño del navegador. Si yo achico el navegador, fíjate que ese div va con el navegador, ¿sí? Fíjate que mantiene los márgenes, ¿sí? ¿Ve? Yo achico el navegador y ese div amarillo se va ajustando porque dice el 100% del body. Y el body, insisto, es la ventana del navegador que lo esté mirando, que no es lo mismo que la pantalla del dispositivo que lo esté mirando. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es el tamaño de la ventana del navegador y otra cosa es el tamaño de la pantalla del dispositivo. Primera cosa a diferenciar. Lo que pasa con esto, voy a decir, bueno, esto ya es responsive, porque está bien, se ajusta. Y si yo
adentro de ese div, imagínate, perdón, hago otro div y como está dentro de ese div, lo voy a hacer también en porcentaje, ¿sí? Div barra div, hice cualquiera acá, div barra div, ¿sí? Este va a ser clase div2, por decir algo. Y ese div2, como está dentro de div1, ¿sí? Como está el papá es div1, yo puedo decir, bueno, div1.div2. O sea que el hijo de div1. ¿Sí? Esto recuerden que era simplemente para saber quién es el papá. ¿Sí? Igual el papá de todos es body, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer al 50%, que sea la mitad de su papá. Y lo voy a poner en color rojo. ¿Qué pasó con esto? Vamos a darle un 50px para que vean que existe. ¿No se están ahí? ¿Y qué me muestra esto? Ahí está. ¿Sí? Ahí creé yo un div adentro que, si yo, insisto, vuelvo ahora a achicar mi navegador, fíjate cómo se ajusta al 50% de su papá. Bueno, el navegador ahí no va más, ¿ves? Llegó hasta ahí. No lo puedo achicar más. Pero, respetó. El amarillo se ajustó al tamaño de la ventana y su hijo, que estaba en porcentaje, se ajustó al tamaño de su papá. Esto era lo importante de utilizar, fíjate que cuando yo lo voy agrandando, cómo se va ajustando, ¿ves? Bien, eso es lo importante de usar el porcentaje cuando hacemos una maquetación con div. ¿Sí? Esto, hay otro tipo de maquetaciones. Esto lo que hace es respetar el tamaño de las cajitas, ¿sí? De los divs. Si yo le pongo texto a esto, vamos a buscar algún texto para ponerle. A ver. Punto. Google. Lore ipsum. Esto lo hago para traerme algún texto, ¿sí? Yo insisto con esta herramienta porque se usa mucho cuando uno prepara maquetas y ese tipo de cosas, es como es lo que se usa actualmente, el paradigma actual, digamos. Recuerden que paradigma es algo que se usa ahora y que puede cambiar dentro de 2 días, o 2 años, o nunca. Bueno, hasta que carga esto. Bueno, fíjense una cosa. Yo lo que acabo de hacer mientras carga ese famoso Lore ipsum fue agarrar mi navegador y lo modifiqué, el tamaño. Bien, mi maquetación responde. Pero fíjate esto, en Mozilla, no sé, en otros navegadores, hay una función que es, en el caso de Mozilla, Control-Shift-M, que lo que me hace es mostrarme acá como un ¿sí? En un iPad, cómo se ve en un iPhone. Fíjate esto. Se ve, o sea, se mantiene la posición, ¿sí? Yo lo que está dentro de un teléfono, tenés que en pantalla para que se lea, porque ya no se lee.
Sí, sí, en Chrome se puede, no sé cómo es la función, pero cómo se invoca este emulador en Chrome, no sé cómo es. Yo como uso Firefox, este, pero quiero decir esto, acá tengo una crucecita que me lo cierra, mira. Y vuelvo acá, vuelvo a la pantalla de, ¿sí? A ver, yo me agarro un texto. Y me lo voy a llevar adentro de mi div. Por ejemplo, el div rojo. Si le mando un texto ahí. Fíjate esto. Yo hago F5. Vamos a darle. Fíjate que yo agregué texto, pero como la cajita tiene un tamaño fijo, el height es fijo, eso también ya que estamos lo vemos. ¿Sí? Entonces el texto desbordó la cajita, porque dijo la cajita tiene que ser de 50 px, como le dije yo, y el texto como ocupa más espacio, desbordó y entonces eso también es algo que una vez que vos no rompes nada. Fíjate, generalmente los divs no tienen height, a menos que sea necesario, pero en general, cuando el contenido puede ser variable, como el caso de un texto, y ya vimos, por ejemplo, que uno puede incorporar texto de forma dinámica, entonces ese texto puede variar del alto. Entonces, no está bueno que las cajas tengan un alto fijo. Una vez que vos ves la estructura, cómo funciona, le volás los heights para que esos, si no me equivoqué, se ajusten al contenido. ¿Se entiende? Entonces ahí el texto empujó el alto de la cajita hasta que se cumplió con la sentencia CSS que estaba alrededor. Esto decía, bueno, mantenía un padding de 20, mantener el color, pero lo que le dio el alto fue el texto. Si yo a esto le mando más texto, lo replico, le hago otra vez otro golpe de texto acá, fíjate cómo eso va a empujar el height de la cajita de forma dinámica. ¿Está bien? En general, el height no es el problema en el responsive. El height casi ni se utiliza porque eso se ajusta solo con el contenido. Casos muy particulares, pero en general no. El problema del responsive es el width, el ancho. Porque vos fíjate ese texto como está ahí, lo estás leyendo bien, pero hasta ahí. Ahora, yo esto te lo paso, te lo empiezo a achicar. En el caso del navegador, fíjate que el tamaño del texto no, no varía porque se va para abajo. ¿Sí? Sí, como yo achico la cajita, bueno, en la cajita se empuja el contenido, ¿sí? Pero el tamaño de la letra no varía. Yo lo puedo seguir leyendo. Si bien es ajustable a la ventana de mi navegador, el tamaño de letra no se ajusta. Pero cuando yo a esto uso la función para emular en otro dispositivo y hago un Control Shift M y veo esto fíjate en un iPad, cómo se vería. ¿Vos lo lees eso? No, ahí ya tenés que empezar a scrollar el texto con los dedos para poder leerlo. Viste que a veces entras a las páginas y estás agrandás y achicás para poder ver. Bueno, ese es el responsive. Tratar de que el contenido de tu página se vea bien en todos los dispositivos, en todas las pantallas de tus dispositivos. Si yo digo, ¿y cómo se va a ver en un iPhone XX, no sé qué? ¿Y cómo se ve en un Galaxy? Mirá cómo se ve en un Galaxy. ¿Sí? ¿Y cómo se verá? Bueno, ahí se ve un poco mejor, una tablet. ¿Sí? Ahí te da la configuración de pantalla. ¿Sí?
Vamos a ver un iPhone. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? De la diferencia que hay entre la pantalla del dispositivo y el tamaño de mi navegador. Porque, insisto, yo esto lo cierro, mi navegador, por más que yo lo achique, el texto, si yo mi maquetación la armé correctamente en porcentaje, se va a ajustar y bueno, hay un límite. Hasta ahí llegó el navegador y dice, más no me puedo checar, macho. Ahí no me deja más, ¿ves? Hasta ahí llego, más no puedo. Pero todo el contenido se acomodó sin perder sus propiedades visuales. El texto siguió valiendo, si yo le pongo un tamaño al texto, aquí, en el div 2, digo, y acá es importante recordar, si yo hago un font size de 16, recuerden que cuando habíamos visto que yo acá podía usar otro tipo de validación dinámica. El 16px es un tamaño casi, si bien la definición es dinámica, pero en la realidad es algo estático, siempre va a ser de 16 sin importar lo que pase con la ventana del navegador. Yo lo guardé. Más grande. Vamos a ponerle 20. Ahí creció, ¿ves? Si yo, insisto, agarro la ventana, ¿ves? Sigue valiendo 20. Se acomoda para abajo, pero sigue valiendo 20. No se modifica el estilo o el tamaño de ese texto en mi computadora. Pero cuando yo lo paso a otro dispositivo, ese dispositivo hace su propia construcción de página. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y dice, no, yo si le meto un 20, no. O traduce ese 20 al dispositivo. Hará algún pasaje, honestamente no sé bien esa parte cómo funciona, pero sí sabemos que si yo emulo esto en un iPod, en un iPhone, iPhone dice, bueno, mi 20 es este. Ese es mi 20. Y no ves un corno. Entonces vos podés pensar, bueno, si te vas a un iPad, que el texto sea más grande, que sea de 30, por ejemplo, que vos puedas definir en un par de pasos qué pasa con ese contenido. Se agranda, se achica, de acuerdo al caso, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende más o menos la idea que quiero tirarles? Exactamente, el tamaño del píxel no es el mismo en un celular que en una pantalla. ¿Sí? Exactamente. Incluso si vos cambiás la configuración de tu monitor para que sea con más resolución o menor resolución, también te cambia el tamaño. Bien. La otra cuestión es que yo con mi maquetación div, como yo se las expliqué, que es una de las formas de hacerlo, no puedo controlar fácilmente que cambie el contenido. Yo te voy a hacer esta muestra, mira. Fíjate, voy a mostrar, mira. Vamos a entrar a la página de la uso. Si carga esta porquería. Claro, claro que sí, Emiliano. Bueno, pero ustedes, si usan el teléfono, más de vez le ha pasado que tienen que scrollar con los dedos para ver qué quiso decir. A ver si me caga la página de la uso. Vamos a cerrar esta. Uy, pero la puta madre.
Fíjate, la página de Dauso tiene algo de responsive, ¿sí? Y van a ver lo que termina de cerrar la idea de responsive. Cuando cargue esta batata, mira, vos fíjate esto. Voy a pasar a ver cómo se ve en otros dispositivos. Control Shift M. Oh, Dios. Está trabajando, ¿eh? Disculpen la demora. Parecía que me está dando bola, ¿no? Ah, ¿será porque tengo abierto esta? A ver. Ahí está. No puedo tener dos a la vez. Mira esto. Fíjate que el menú, si yo te lo abro, el menú no está como estaba antes. Hubo una, fíjate cómo se reacomodó la información, ¿sí? En función del tamaño. El menú quedó acá, mira. ¿Sí? Ya no fue si yo esto lo paso a tablet, mirá, ahí se acomodó el menú y dice, no, estoy en un tamaño razonable para el usuario, mostrarle el menú como nosotros lo tenemos, que se despliega acá el menú, y fíjate que el contenido se empieza a ver como es la ventana original, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Y si yo lo achico, fíjate que se nota mucho en la barra de menú, cómo vos le cambiás la estructura a tu página de acuerdo al dispositivo que lo esté mirando. Si yo lo paso ahora a un iPhone acá, ¿ves? A ver si lo hace. Está trabajando, ¿eh? A ver, ahí está. A ver qué muestra. Bueno, había hecho clic sin querer. Anda muy lento, disculpen. Inicio. Fíjate que el menú cambió ya. Entonces, cuando yo me empiezo a achicar en dispositivos, digo, yo necesito mostrar tamaños más grandes de mi tipografía, por ejemplo. Entonces, si yo dejo todo como es la versión original, se me achica tanto que no puedo. Entonces, ¿qué hago? Fíjate que hice. Empiezo a cambiar la distribución de las cosas. En vez de tener 2 o 4 pegaditos, digo, bueno, dejo uno y que se vaya para abajo. Total, para abajo no tengo problema. En el teléfono vos scrollás para abajo y podés ver todo el contenido. Entonces, esa por ahí es la parte más interesante del responsive, que yo puedo modificar dinámicamente la estructura de mis divs para que se acomoden o se apilen a la izquierda según el tamaño o se apilen para abajo de acuerdo al tamaño del dispositivo. Entonces, ¿sí? Y entonces yo te quiero mostrar ahora este ejemplo. Voy a ver un ejemplo acá de... Hay una forma de hacer responsive que se llama en vez de usar divs, se usa una función llamada flex. ¿Sí? FlexiBox, bueno, ahora vamos a mirar. Pero mira esta idea. Acá te vas a terminar a entender. Yo tengo una página armada clásica, header, nav, artículo, la barra de acá al lado y el footer. Mirá cuando yo me voy de
a ver otro formato. Mirá cómo se acomodó acá. Ay, me mintió. Pará. Si esto andaba. Ay. No es esto. No es esto, no es esto, no es esto. No. Me falló, che. Me parece que esto me estaba funcionando acá. Ah, acá me funcionaba. Bueno, mirá. Esto es un paso al responsive. Porque en realidad me funciona cuando yo modifico el tamaño de la ventana. ¿Sí? No me funciona cuando cambio de dispositivo, pero acá se va a entender lo que yo quiero lograr en todos mis dispositivos. Cuando yo estoy viendo en un tamaño razonable que puedo mostrar mi configuración normal, la muestro. Y cuando eso se empieza a achicar, fíjate cómo automáticamente, mira, yo voy achicando, achico, 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 cuando ya se empieza a decir, bueno, vos determinás en un determinado tamaño, decís, bueno, pará, acá, mirá, ahí se apiló todo. Entonces yo puedo scrollar, sigo viendo lo mismo, pero uno abajo del otro. Entonces yo puedo ganar en la visualización. Yo este espacio, en vez de compartirlo con todos mis otros divs como estaban acá, cuando yo estoy acá, comparto el espacio con 3 divs que tienen contenido. Cuando me achico demasiado para poder ganar en tamaño de texto que sea más legible, los apilo. Entonces puedo ganar en tamaño acá. Esto se sigue viendo grande y este se sigue viendo grande. ¿Sí? Bueno, esto en realidad lo estoy logrando con esta función flex que les voy a poner ahí en la parte de golosinas, pero cuando yo manipulo el tamaño del navegador. El responsive es lograr lo mismo, pero cuando yo hago la prueba en otro dispositivo, que yo, la verdad, pensé que iba a funcionar y no funcionó. Que si yo cambio acá a iPod, ¿sí? se me ajusta, pero no de la forma en que yo quiero. Si yo esto lo achico, ¿ves? Se apila, pero ay, esto sigue siendo la ventana del navegador. ¿Ve cómo se apiló ahí? Bueno, la idea es que entiendan la idea, ¿sí? De que el responsive es, sí, bueno, hay que ver, porque ahora que yo estoy arrastrando acá me está funcionando. Capaz el iPod no sea un buen ejemplo, pero acá yo esto lo manipulo, ¿ves? Si agarro un dispositivo que tenga esta resolución, se va a ver así. Si agarro un dispositivo que tenga esa resolución, ya se apila para que se siga viendo bien. ¿Está bien? Así que, porque me había funcionado, así que debe funcionar. Hay que probarlo. Bueno, pero la idea de esto era que entiendan este concepto de que el responsive no es solamente que las cosas se acomoden al tamaño de la ventana, sino que además, en función de lo que yo decida, porque esto también lo decide el programador, vos decidís cuándo se apila, qué se apila, cómo se apila, vos haces toda esa decisión. Y a partir de qué tamaño, vos decís, bueno, cuando el ancho sea mayor que esto, mostrámelo normal. Cuando esté entre esto y esto, apilame un costado. Y cuando esté más chiquitito, apilame todo. Por ejemplo, ¿sí? Eso vos lo definís como programador. Yo lo que quería es que ustedes tengan la idea de qué era el responsive, ¿sí? Porque la verdad es que yo les voy a dar algunas cuestiones para hacerlo manualmente, pero hay frameworks que lo hacen de manera automática y entonces hay cosas que, si bien tenés que entender qué pasa o qué estamos haciendo, por ahí no tiene mucho sentido hacerlo a pelo,
¿sí? Como hicimos todo lo anterior, que para mí sería importante. Esto que es visual, por ahí entenderlo, hacerlo una vez, yo les voy a pasar un par de ejemplos para que puedan practicarlo, pero después hay frameworks que lo hacen de manera automática y bien, no hay que andar peleando mucho con el tema del response, y ya está un tema resuelto. Por ejemplo, yo les he dicho, hay muchísimos frameworks, y por ahí el que yo estoy usando o que por ahí tengo más experiencia es Bootstrap, ¿sí? Hay otros. Bien, Diego, bien la pregunta. Yo después les voy a pasar este código para que vean cómo se usa, ¿sí? Todos, sí, todo HTML5, ¿eh? Se usan divs, pero fíjate que está usando los divs como si fuese HTML5. Si yo esto le reviso, vamos a cerrar acá. Si yo le veo el código fuente a esto, cómo está conformado, ¿sí? ¿Ves? Usa article, usa el nav, usa el aside. Eran todas estas nuevas etiquetas que yo le había mencionado. Pueden ser divs, ¿eh? Pero bueno, esto lo menciona así. Pero acá hay algunas cositas nuevas. Esta parte que está acá, este main, ¿sí? Esto es algo nuevo para nosotros. Esta es la parte que se incorpora al manejo que vos después de CSS manipulas ciertas cosas. Pero bueno, vamos paso por paso. Ahora van a empezar a ver que aparecen un montón de cosas y van a empezar a ver que en las nuevas cosas CSS y sobre todo de responsive y en funciones muy nuevas CSS como este flex que yo les menciono acá, ¿sí? Este flex, una gran diferencia que tiene es que los divs los apila con dirección y no con float. Nosotros sabemos apilar los divs con float. Si yo quiero que se pongan a la izquierda, digo float left, float right, ¿sí? ¿Se acuerdan que usamos el float para acomodarlos? Bueno, si usamos flex, no usamos float, sino que usamos dirección. Pones izquierda, derecha, arriba, abajo. Es mucho más sencillo de acomodar los divs con este flex, ¿sí? Que yo después le voy a pasar la información, no se preocupen. Pero la gran diferencia con lo que nosotros veníamos viendo de maquetación es que nosotros acomodábamos los divs con la función float y estos acomodan los divs con otra funcionalidad que es simplemente indicando la dirección, arriba, abajo, derecha, izquierda, mucho más simple, ¿sí? Y más eficiente. Pero van a ver que acá hay algunas cosas que se repiten y aparece esta palabra, WebKit. Lo van a ver mucho esto, el WebKit. ¿Sí? Acá. Mira, hay una declaración de display para WebKit, y son las tres iguales. Esta habla de Flex, esta habla de Flex, pero WebKit Flex, y esta habla de WebKit Flex Flow. ¿Sí? Y voy a decir, bueno, estas tres que están acá, estas tres definiciones, hablan de lo mismo. Lo que pasa es que al ser tan nueva, no todos los navegadores las interpretan correctamente. Esto lo que les digo es algo teórico. Un minuto, bueno, luego volvemos 10 minutos más, si quieren, y les termino de contar